Muy buenos días para todos. Sean todos muy bienvenidos. Bienvenidos todos los hermanos que nos están visitando hoy de otras iglesias. Bienvenidos los hermanos de la iglesia central. Es bueno volver a ver los hermanos después de tantos días. Bienvenidos todos los que están acá. El Señor se digne continuarles bendiciendo y edificar sus almas para la eternidad con la predicación de la palabra del día de hoy. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias. Recuerden que la iglesia de Cristo es la iglesia o el pueblo del libro, que debemos andar con una Biblia para arriba y para abajo. Es el primer libro que tomamos en la mañana al iniciar la semana y es el libro que soltamos al terminar la semana. Solo cuando nos acostamos soltamos la Biblia. Vamos a estar en 1 Timoteo, por favor, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 8 al 15. Voy a leer el verso 8. La iglesia toda, como ya saben, me gusta que participe de la lectura para que comprenda de una vez cuál es el tema que va a tratar el Espíritu Santo. Leo el 8, la iglesia el 9 y todos nos encontramos en el verso 15, por favor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte todos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Inclinen su rostro y oremos brevemente. Espíritu Santo, Dios Trino con nosotros, que después de que Pablo deja a este joven pastor en una iglesia con unos problemas bastante profundos, donde habían unas desviaciones doctrinales en los mismos creyentes, tiempo después de dejarlo allí escribe esta carta para recordarle el fundamento principal por el cual lo dejó allí. Hoy somos nosotros los necesitados de comprender este texto. Hoy somos nosotros los necesitados de comprender cuáles son algunas marcas de una verdadera iglesia de Cristo. Tú sabes que hay muchas iglesias, tú mismo nos dices en tu palabra, que son sinagogas del diablo, aunque pretenden y tienen nombres en sus fachadas de ser iglesias cristianas, lo que hay por dentro es de demonios. Tú has establecido que la iglesia tuya tenga dos oficiales, los pastores y asimismo los diáconos. Hoy has querido, Señor, tratar este tema con esta iglesia. Y te pedimos, Espíritu Santo, que ayudes al pobre, débil, insuficiente, incapaz predicador, un pecador redimido igual que todos mis hermanos que están acá, pero que a ti te ha placido como vasija de barro llenarlo y usarlo, solamente como tu instrumento. Por eso descanso en ti, Espíritu Santo, confío en ti, espero en ti, Espíritu Santo, que tú harás la obra en mí, por medio de mí y en todos los fieles que tú trajiste hoy a este lugar. Sé con nosotros pues, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo y para la gloria y exaltación del Dios Padre. Amén. Amén. Por favor, toman asiento, mis amados hermanos. El contexto de nuestro pasaje y en sí de esta primera carta de Timoteo se da después del primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Pablo es excarcelado de Roma y él viaja hacia Macedonia y en su camino, en su travesía pasa por Éfeso. Allí está un tiempo, se da cuenta que allá hay unos problemas muy profundos y con tristeza y dolor. Él no quería, y por lo que dice el capítulo 1, Timoteo tampoco quería quedarse y él le ruega a Timoteo que se quede allí con unos propósitos especiales. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina, 1 Timoteo 3:1.
Y allí Pablo le va a explicar, después de haberlo dejado allí un tiempo después, ya Pablo más anciano y cercano incluso a su muerte, cuál fue ese principal propósito y cuál era el problema que existía allí en Éfeso. Y era que allá había un problema muy grave. No me voy a centrar en él porque no es el tema hoy, pero para que comprendamos realmente este listado de requisitos, Pablo tenía una gran preocupación que Timoteo, por su juventud, se fuera a dejar confundir y fuera a nombrar como pastor o diácono a un hombre que tuviera una postura doctrinal diferente a la de la Biblia y a la de la misma iglesia, que fuera a tomar, a dejarse llevar por la emoción, por joven. Por eso él le dice, nadie tome en cuenta tu juventud. No, tú eres pastor. Tú tienes un conocimiento que te fue dado cuando te impusimos las manos. Tú tienes que descifrar muy bien. Tú tienes que ser muy inteligente, muy sagaz, muy astuto en quién es que vas a elegir como pastor para que te acompañe a ti y a quién es que vas a elegir como diácono para que te respalde el gobierno de los pastores. Tanto que al terminar esta exhortación en los versos 14 y 15 le dice, esto te escribo. Es esto, enfócate en esto que te acabo de decir. Timoteo, ocúpate, escudriñalos, estúdialos muy bien, pésalos muy bien, examínalos muy bien, Timoteo, aunque yo quiero ir pronto a verte para ayudarte a escoger los nuevos pastores y los diáconos, tú tienes que hacerlo si yo no voy, para que sepas cómo es que debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. El oficio diaconal no es algo liviano. Iglesia y hermanos diáconos, no es algo liviano. Es algo de mucho peso dado por el mismo Señor. Y hoy nosotros, al terminar el culto de adoración, tendremos la ordenación de 3 hermanos que fueron apartados por el Señor, fueron vistos en silencio por el pastor 2, 3 años, observándolos, mirándolos, encomendándole funciones, mirando cómo respondían, cuál era la amabilidad, la docilidad con su pastor, cuál era su entrega por la iglesia, mirándolos en todo esto. Cuando el pastor los vio ya en esa condición, habiendo orado y después de supervisarlos en silencio por ese tiempo, entonces el pastor hace lo que le corresponde, se los propone a la iglesia. Y ya queda en manos de Dios y de la iglesia la aprobación o no de esos pastores. Aquí hicimos todo esto. Con estos 3 hermanos, hicimos lo que la Biblia nos manda y en razón a lo que Timoteo nos ordena en capítulo 6, 8 al 15, donde nos da los requisitos. La iglesia revisó, tuvo 1 año ya para verlos, por votación los eligió. Y hoy tendremos, Dios mediante, la ordenación de 3 hermanos como diáconos. Pero en vista de que Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 13, solo nos da los requisitos, pero no nos dice cuál es la función que deben ellos desempeñar. Debemos entonces nosotros mirar en otro texto de la Biblia, como es Hechos 6, del 1 al 6, ¿qué nos dice? ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué el Señor en su orden de gobierno ordena que hayan diáconos? Hoy estaremos viendo esta enseñanza cuyo tema es los requisitos exigidos por el Señor, no por Pablo, sino por el Señor, para aquellos oficiales que administran las ofrendas. Las finanzas de la iglesia son administradas ¿por quién? Por los diáconos. El pastor no toca dinero, el pastor no sabe. El pastor no está cada 8 días, hermano, ¿qué se recogió? No, meses enteros, meses pasan sin que el pastor meta la mano o se entere. El pastor es un supervisor trimestral o cada 4 meses o algo. Las finanzas de la iglesia, como vamos a ver enseguida, no las manejan a partir de que Dios da este oficio, no las vuelven a manejar los pastores, no las vuelven a manejar ellos, las manejan los diáconos. Entonces son requisitos para esos oficiales que administran las ofrendas de su iglesia, por medio de las cuales Cristo como cabeza, y esto es muy importante, muestra su amor y misericordia para con los más necesitados. De una vez estamos diciendo que el diaconado es un oficio de misericordia.
Hoy estaremos viendo esta enseñanza con el título Consideraciones diaconales. Y estaremos viendo el significado de la palabra brevemente, el origen del diaconado, el oficio del diaconado y por último veremos brevemente los requisitos del diaconado. Veamos pues el significado de la palabra diácono brevemente. Esta palabra viene del griego diácono. Es una traducción literal y significa básicamente servidor o el que sirve a las mesas o el que tiende a otros. En el mundo antiguo, en el mundo griego principalmente era usada de manera general para referirse a cualquier persona, empleada de una casa, empleado de una casa, los mismos esclavos, con tal que su oficio fuera a atender a otras personas en la preparación o distribución o administración de alimentos. Ellos eran considerados servidores. Y si la palabra diácono es servidor, entonces ellos eran considerados diáconos. Ya en el contexto del Nuevo Testamento y en el cristianismo, la palabra diácono o diaconía es llevada a un estado de dignidad mucho superior y es usada para hablar del servicio que todo creyente debe prestar por amor primariamente a otros creyentes. Según Gálatas 5:13, su parte final, el Nuevo Testamento presupone, da por sentado que los cristianos se aman y se sirven entre sí. Y al hacerlo, ellos ejercen diaconía unos con otros. Si no servíos por amor los unos a los otros. Ahí está la palabra diácono o diaconía en la palabra servíos. Ahí está la palabra diáconos o diaconía. La palabra diácono entonces significa básicamente esto: servidor o servir a las mesas. En nuestra fe cristiana, entonces está servir a los más necesitados de la iglesia. Es un ministerio de servicio o de misericordia. Ahora, en segundo lugar, ¿dónde inicia esto? ¿Dónde sale a la luz realmente? ¿Dónde se da a conocer este servicio, este oficio? Para esto les invito a leer conmigo Hechos 6 del 1 al 6. Por favor, Hechos 6 del 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí está diaconía. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Para un momentico ahí la diapositiva. Crece la iglesia de un momento a otro, Dios le da un crecimiento numérico a la iglesia. Muchas viudas de aquellos judíos que se habían helenizado, que habían tomado las costumbres y todo lo que era referente a Grecia, llegaron, volvieron esas viudas, ya, valga la redundancia, sin quién, eran huérfanas, y empiezan estos que habían quedado, estos helenizados, a murmurar de quiénes, de los apóstoles. Los apóstoles eran hasta ese momento ¿quiénes? Los apóstoles, los pastores y los diáconos de la iglesia. Entonces ellos, los apóstoles, convocaron a la multitud de discípulos, la iglesia que creció, esta multitud era la iglesia que creció, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando eran 10 o 20, pues ellos le repartían los bienes entre ellas, pero ya 200, 300, ya ellos tendrían que dejar de predicar, de evangelizar y todo lo demás. Buscad pues, le dan la orden ¿a quién? A la iglesia, Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos, a quienes les pasemos, hagamos transferencia de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Ahí tienen el origen del servicio diaconal. No es que no existiera, ya existía, pero lo ejercían los mismos
apóstoles. El primer gran diácono de la iglesia fue el mismo Señor Jesucristo. Yo no he venido para ser servido, ahí está la palabra, sino para servir, vuelve y la repite, diácono, diaconía, y dar mi vida en rescate por la de muchos. El primer gran diácono de la iglesia, ¿quién fue? Cristo. Los segundos diáconos de la iglesia, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Y ahora Dios, en ese orden, la iglesia iba a crecer, crecer y crecer. Dios tiene compasión de la iglesia, no descuida lo espiritual, pero tampoco Dios descuida lo material. Entonces, ya teniendo acá a este texto, nosotros podemos entender dónde se origina. Los mismos apóstoles son los que dicen busquemos, y a partir de ese momento la iglesia bíblica ha reconocido Hechos 6 del 1 al 6 como el texto para enseñar dónde se origina y quiénes son los que deben ejercer este oficio sagrado. La necesidad del crecimiento numérico, no descuidar la predicación y la oración por la iglesia. ¿Qué significa la palabra diácono? ¿Dónde se origina? Nosotros decimos, en el crecimiento numérico que Dios da a la iglesia. Por medio de ese crecimiento numérico, Dios muestra una gran necesidad. No descuidar lo esencial de lo espiritual, pero tampoco descuidar lo material a los necesitados. Entonces Dios mismo provee la solución. ¿A quiénes provee? A los diáconos. Amén, amén. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál es la función principal del diácono? Hasta el momento de nombrar a los diáconos, ya lo dije, la iglesia primitiva, la ayuda para los pobres la administraban ¿quiénes? Los apóstoles. Vayan conmigo a Hechos 4, 32 y 35, por favor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno, por favor, tampoco tan rápido, yo le abro rápido, pero no tanto. 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿A quiénes? Vamos. Y lo ponían a los pies de los diáconos. Podemos cambiar aquí la palabra tranquilamente, que no cometemos una aberración doctrinal. A los apóstoles, de los diáconos, y se repartía. Ahí está la diaconía. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Aquí quiero aclarar algo antes de continuar. Ya sabemos que esos eran los apóstoles y cómo era, de dónde provenían las ofrendas, ¿verdad? No falta en nuestro corazón una esquinita legalista, ¿verdad? Que diga, no, es que usted tiene 2 casas, hermano, venda una y tráigala y póngala al pastor. El pastor va a orar para que Dios le multiplique. Y si tiene, empiece a vender. Sabemos que esto se da, ¿verdad? Pero no en nuestro contexto, gloria al Señor, de la iglesia reformada. Así que esto, mis hermanos, fue temporal. Esto no volvió a pasar. Eso fue temporal. Eso fue un mover especial del Espíritu Santo, donde los que tenían varias propiedades vendían, no todo. Si tenían 2 casas, ellos no se iban a quedar durmiendo en la calle, pues. Entonces vendían una, ¿cierto? ¿O qué pasó con Ananías y Zafira, que es un ejemplo que nos da el Espíritu Santo de eso? Ellos tenían varias propiedades, venden una, pero les dan mucho billetico, y como el poder corruptor de la plata está ahí en Ananías y Zafira únicamente, no, en todos nosotros está el poder corruptor de la plata. Tengo 10 millones, voy por 20. O Dios me provee 50 millones, yo voy a dar 5 millones para la iglesia. Oiga. Y la esposa dice, no, mi amor, demos uno. Ananías y Zafira. Esto terminó. Lo que quiero dejar claro es que esto terminó. Eso no se volvió a dar. Incluso poco después hay una situación de hambre, de necesidad en la principal iglesia de Jerusalén,
Y Pablo, en cabeza de los apóstoles, no le dice a la gente, vendan las casas y tráigala, sino que Pablo mismo se encarga de hacer una recolecta por todas las iglesias para ayudar a los más necesitados. Ese punto lo quería aclarar porque tenemos ahí, no sé si es socialismo o comunismo que todavía está en las iglesias, traigan y vendan, pero yo no voy a dar nada, traigan ustedes. La ofrenda era esa, y eran los apóstoles, los diáconos que recibían esto y lo repartían. Ahora, a partir de ese momento, ya no eran los apóstoles y pastores, sino los diáconos, como dice Pablo en Romanos 12. Ellos reparten, los diáconos, con liberalidad, con generosidad, con misericordia, amor, y amor las ayuda a los necesitados. Por esa razón, hermanos, los apóstoles fueron tan específicos en cuanto a las cualificaciones que debían tener los diáconos. Hechos 6:3, ¿qué dice Hechos 6:3, por favor? Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Recuerden que el 7 no es que tenga allí, sino que se buscaba. La iglesia era grande, mucha necesidad. Mientras más grande la iglesia, más diáconos y pastores debemos pedir, más y más y más debemos pedir. Aquí Dios mediante hoy ya quedaremos con 5, y si Dios nos da 20, gloria al Señor. Pero a la vez que nos da diáconos, que nos dé pastores. ¿Oyeron? Oren por pastores, hermanos, oren por pastores. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Primero, debían ser varones, término masculino para hombres. Segundo, tener buen testimonio, que otros testifiquen que ellos realmente son. Un año tenemos acá, otros que muchos de afuera den testimonio que ellos deben ser lo que se necesita ser para ser diáconos. Tercero, ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, dotados con los dones de servicio que da el Espíritu Santo, como dice Romanos 12, del 5 al 8, por favor, en pantalla. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes, ¿qué? Regalos, capacidades del Espíritu Santo, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si aquí está el de diácono, o si el de diácono, de diaconía, servir, y el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte, aquí está la diaconía, con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, diaconía, con alegría. Por esa razón, nosotros debemos, hermanos, saber que un diácono no se hace igual que el pastor. Eso no hay una fábrica, eso no hay una parte donde van 100 a estudiar a un seminario y saldrán ¿cuántos de pastores? De 100 hermanos que salen de un seminario que terminan un año, ¿cuántos salen como pastores? Esto no, ni siquiera el seminario es una fábrica de pastores o de diáconos. Estos son misterios, son hombres regalos, hombres dones del Espíritu Santo, hombres que Dios capacita, pone aparte, y Él mismo lleva a sentir ese anhelo, ese deseo por servir en estas áreas, llenos de sabiduría. No la sabiduría de una profesión o la experiencia de un trabajo de la vida, no, llenos de sabiduría espiritual. Aunque su oficio es material, deben hacerlo con sabiduría espiritual, pues son los bienes del reino de Jesucristo los que van a administrar y van a ser administrados para las almas de Jesucristo. ¿Cuál es entonces el ministerio primordial de los diáconos? Bueno, de acuerdo a Hechos 6, del 1 al 6, velar por la condición física de los más pobres de la iglesia, ocuparse de manera especial que los que son miembros de la iglesia o llevan un tiempo como asistentes regulares de la iglesia no vayan a pasar hambre. ¿Cuál es el ministerio principal de los diáconos? Evitar que un hermano en la fe aguante hambre. Nosotros somos muy inclinados a desobedecer la palabra de Dios, y nosotros nos damos cuenta que un hijo en la carne, un pecador, adúltero, fornicario, rebelde, que rechaza a Cristo, está sin trabajo o cualquier cosa, y nosotros hacemos todo por darle que no le falte nada. Eso es pecado. Porque ¿quién de aquí hace eso primariamente por un hermano en la fe antes que por ese canalla? Porque esos son quienes rechazan a Cristo, canallas. Así sean nuestros hijos. Y oramos y suplicamos por ellos para que Dios los salve. Pero hasta que no me muestren fe en Jesucristo, ellos son enemigos de mi Cristo amado. Y yo debo entender cómo los voy a tratar, porque si son enemigos de Cristo, siendo mis hijos y amándolos como los amo, con ese amor tan especial,
de una u otra forma ellos también son enemigos míos. Porque si mueren sin Cristo, yo no los volveré a ver nunca jamás. Irán al infierno. Pero a mis hermanitos amados, mi familia eterna, la continuaré viendo por toda la eternidad. Y qué tristeza yo es saber en la eternidad, ese hermanito tuvo hambre y yo me gasté millones de pesos con el hijo canalla que ahora no está aquí, y a él lo dejé aguantar hambre. Amados hermanos, Dios nos ha llamado a ser sabios. El que ame más a padre, madre, hijos, no es digno de ser discípulo mío, o sea, no es digno de salvación. Tenemos que aprender a tener un equilibrio, a tener la simetría de Dios, heredar la simetría de Dios. No perder el equilibrio en nada, en nada. Yo puedo amar a mis hijos, amar a mis padres, amar a todos aquellos que no son creyentes, pero yo tengo que saber que hay un amor primordial en Cristo y para la familia de Cristo. Tiene que haber un amor dominante por la familia de Cristo. Tiene que ser un amor dominante por ellos primariamente. Y luego que yo los amo así, a Cristo y a su iglesia, Él me dará el verdadero amor para yo amar a mi familia no creyente. Velar por la condición física. Velar por la condición física. Diáconos, que un hermano en la fe no aguante hambre. No aguante hambre. Hermanos diáconos que van a ser ordenados hoy, este es vuestro ministerio principal, aunque van a ver otras cosas. Ustedes están llamados como creyentes en general a exhortar al ocioso, a proveer consuelo al afligido, a visitar a los enfermos, orar por la iglesia, algunos incluso hasta enseñar y predicar. Vuestro ministerio primordialmente es un ministerio de amor y misericordia para los más necesitados. Que ningún otro ministerio, mi amado diácono, que ningún otro ministerio esté por encima de este, porque estás deshonrando o estarás deshonrando tu diaconado. Si Dios te ha llamado a ser diácono, honra tu ministerio y dedícate al ministerio que Dios te ha llamado. Si Dios te añade un don, Él te dará la sabiduría para ejercer primero tu diaconado y servir en el otro don. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es muy profundo. Porque por medio de los diáconos, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, muestra su amor y compasión para con los más pobres. Ustedes representan el amor y la misericordia de Cristo. Por eso no puede haber allí, por eso Pablo dice con liberalidad, o sea, con bondad, con piedad. Ustedes no pueden ir a hacer diferencia entre un hermano necesitado y otro. No puede, es que ese hermano con ese carácter tan duro que tiene. Mi hermano, si está en una necesidad, usted no tiene por qué fijarse en el carácter. Es un alma de Cristo, usted tampoco es mejor que él. Mírese usted al espejo, saque usted primero, diácono, la viga de su ojo para que vea la pavesa que hay en el hermanito necesitado. Sienta compasión por el hermano, muévase por el hermano, piense que está pasando hambre, que puede pasar hambre. No mire quién es él humanamente, sino mírelo a través del amor y la misericordia de Cristo. Ustedes representan el amor y la misericordia de quienes el Señor dijo en Juan 12:8, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿Para qué? Para que le digan, pastor, es que esos pobres que no diezman. No, pero entonces diezme usted doble para que le demos a él lo que necesite. Los tendremos siempre entre nosotros para que los ayudemos, para que velemos por ellos. El Señor da esta reprensión porque hay un revire allí de un cierto ladronzuelo que se le había colado a administrar las finanzas y está hablando de algo material. Nosotros debemos realmente tener en nuestra conciencia que estamos haciendo hasta el máximo para que mis hermanos más pobres no pasen una noche sin comer ni un día sin comer. Y algo muy importante, ¿de dónde surgen las ayudas de los diáconos para administrar? Bueno, en el primer siglo ya vimos cómo fueron en un principio, luego cambió eso. Pero las ayudas para los más necesitados son aportes voluntarios de la misma iglesia. Eso es un misterio. ¿Cómo sostiene Dios a los más pobres? Por medio de los menos pobres. ¿Cómo sostiene Dios a la iglesia? A los pobres. ¿Por medio de quiénes? De los menos pobres. Amén.
En nuestras necesidades siempre tendremos algo para dar, y sea esta la ocasión, amados miembros de la iglesia y todos los que nos acompañan domingo tras domingo. Ahí hay una canasta, la llamamos la canasta del amor. A veces yo llego el día martes acá y veo esa canasta vacía con una librita de arroz y una de lentejas. Mi corazón se mueve. ¿Te hace falta a ti un tarrito de atún, unas pastas, un par de panela? ¿Te hace falta en tu casa? Estoy seguro que no. La diaconía la ejercemos todos los hermanos por nuestros hermanos. Esa ayuda la traen y las ponen en las manos del pastor, y además si es económica. No, la traen y las ponen a los pies, en este caso en las manos. Los pies hablaba con desprendimiento, con humildad. Ellos la entregaban desprendidos. Ve, apóstol, ya. Nadie lo vio, delante de nadie. La traen y la entregan a los diáconos, y los diáconos con esa sabiduría y el temor del Espíritu Santo las administran y las reparten a los más necesitados. Sea el momento para recordar algo. En razón a este orden que estamos viendo, para administrar las ofrendas de los más pobres, en esta iglesia está totalmente prohibido que un hermano le pida ayuda directa a otros hermanos. Voy a decirlo de nuevo porque casi no se dice. No es que sea solamente reglamento interno de la Iglesia Bautista Reformada, la gracia de Dios, no. Es que es por el orden que tenemos. Está completamente prohibido que usted, hermano o hermana, por una necesidad que tenga, entonces se arrime a un grupito de hermanos y, ay hermano, es que qué pena, pero no, es que yo no tengo más a quién decirles, hermano, es que vea, me dieron esta fórmula, o me van a cortar los servicios, o vea, no tengo que comer, a ver si ustedes. Inmediatamente alguien se debe parar y decirle, hermano, hermana, usted sabe que está cometiendo pecado. Usted sabe que hay un orden dado por Dios, que Dios nos ha puesto en una iglesia bíblica. Usted sabe que usted debe dirigirse con esa petición. ¿A quiénes? Dios es sabio. Y si usted lo ha hecho, ha cometido pecado. Pero de igual manera ha cometido pecado aquel que escucha y de inmediatamente, incluso delante de todos, bueno, no tengo nada, iba a sacar algo. Inmediatamente deja. No, Dios es sabio en todo, hasta guardar el corazón. Primero, evita el corazón codicioso de quien pide, porque ya pide y va a quedar con la inclinación, porque ya sabemos la plática como es. Pero no solo eso, sino que su lengua aceitosa se da cuenta que otra hermana, decirle a Julano, él me dio a mí. Dios está guardando la iglesia de eso, pero está guardando también el orgullo de quien da, porque su palabra nos dice es que no se dé cuenta a mi mano izquierda de lo que hace la derecha. O un sobrecito y se le entrega a los diáconos y nadie sabe. Los diáconos tienen unas planillas, hacen firmar todo, y cuando deseen, entonces ellos le van a comprobar que hay allí para ellos. Dios ha dado un orden, tanto en la necesidad como con la ofrenda, debe ser directamente con los diáconos. Quien la incumple comete pecado y se hará merecedor, si es miembro de la iglesia, a una amonestación pastoral. Nosotros cuidamos sus almas, ese es mi deber como pastor, hacerles ver el pecado y motivarlos al orden y la santidad. Primero una amonestación privada, y si vuelve y lo hace, lo pararé acá delante de todos y le pedirá perdón a toda la iglesia. Si alguien les pide dinero, primero ustedes en amor lo exhortan. Si se dan cuenta que vuelve a pedirles, vienen al pastor de inmediato. Pastor, hicimos lo que nos dijo, le dijimos, y volvió a decirnos este hermano o hermana, y lo pararé o la pararé acá. Y como miembro de la iglesia se sujetará al pastor, se sujetará, y si no lo hace, entrará en una disciplina eclesiástica. ¿Ha quedado claro, iglesia? ¿Por qué? Porque es un orden no del pastor, no de la iglesia reformada, sino del Señor. Hay que honrar a estos oficiales que han sido puestos por Dios para manejar las finanzas de la iglesia. Y ellos se llaman los diáconos. Hay que honrarlos. Pero además de las cualificaciones generales, Pablo nos da una lista sobre los requisitos personales y familiares para los diáconos, y vamos a ver de ahora en adelante más rápido esto. Esto era lo principal.
el origen, el significado, el origen y el oficio. Ahora los requisitos. 1 Timoteo 3:8, verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. 3 requisitos encontramos acá en este versículo. Ya esto lo hemos leído, estudiado, quienes son miembros. Para los demás principalmente es que voy a decir algunas palabras sobre esto. Pablo inicia diciendo los diáconos asimismo. ¿Por qué asimismo? Esta palabra asimismo nos conecta con el capítulo 3, verso 1, por favor, en pantalla. Capítulo 3, verso 1. Palabra fiel, si alguno desea obispado, buena obra desea. 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible marido. Ahora él dice esto mismo de los diáconos. Dice esto mismo de los diáconos. Asimismo, quienes desean el obispado, asimismo, quienes desean el diaconado, deben cumplir con estos requisitos. Ya dio los del pastor, ahora le está dando. Ya entendemos el contexto. Muchos herejes dentro de la iglesia, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros allí dentro de la iglesia. Timoteo tiene que tomar al máximo las instrucciones del apóstol para que no se le vaya a filtrar. Imagínense yo acá ordenando a un diácono que diga yo no creo en la Trinidad. O un diácono aquí que no crea, yo no creo que Cristo venga por segunda vez. O sea, cualquiera, piensen en cualquiera. Un diácono diciendo, yo no creo que yo me caso para tener hijos. Yo no creo que Dios estableció el matrimonio para, por medio de él, establecer la familia y la sociedad. Entonces yo no voy a tener hijos porque es que la historia está muy dura. ¿Imaginan un diácono así? Entonces, pero no solo esto, sino las desviaciones que habían allí en Éfeso. Entonces Timoteo tenía que tener presente estos requisitos. Ustedes pueden ponerla en cualquiera de estas situaciones, cualquier desviación doctrinal. Una postura doctrinal diferente es lo que Timoteo está evitando que se le filtre en su iglesia. Y los diáconos debían cumplir con todos estos requisitos. Veamos el primero de ellos brevemente. La palabra honesto. Los diáconos deben ser honestos. Significa básicamente no ser honrado en primer lugar, sino ser una persona digna de respeto. Digna de respeto, una persona que por su modo de hablar, de actuar, durante todo ese tiempo que la iglesia lo vio, está segura de que ese hombre tiene una personalidad definida, un temor en Cristo, que no le dice a uno una cosa del pastor y a otro hermano, otra diferente del pastor sobre el mismo tema. El pastor es del que más ustedes hablan, ¿verdad? Digan amén, hermanos. Entonces le dicen una cosa a uno, es lo que quiero decir, o sobre cualquier asunto. Ellos están cambiando, ellos se están acomodando. ¿A qué hora saliste de la casa? Salió a las 6. No, salí a las 5:15. Le pasa que el metro tuvo que parar a tanquear. Entonces, o sea, ellos se inventan esos no son dignos de ser diáconos. No puede ser diácono una persona de esas. No puede ser diácono. Un hermano debe estar seguro de que ese hermano es una persona, no es una persona de lengua aceitosa, o sea, que anda de broma en broma, que todo se lo toma en charla, porque entonces él no es el que va a manejar las finanzas de la iglesia. No pueden confiarle las finanzas de la iglesia a alguien así. Tampoco es que va a ser pues ahí el mismo rostro de los gordos de Botero o algo así. No, él es una persona seria, pero él se sonríe, él charla, él conversa, pero él sabe hasta dónde llega. El segundo requisito es que sean sin doblez. El original se refiere a una persona que no tiene ni dos personalidades ni dos tipos de lenguas. No es que hable dos idiomas, políglota, no, sino que vuelve a lo mismo, está conectado, que dice una cosa aquí de un tema y aquí dice otra persona del mismo tema, pero algo completamente diferente. Un diácono no puede ser una persona que aparenta una cosa, pero es otra. No puede ser un hombre que hoy dice, me llamo Jairo y mañana yo me llamo Luis. Un diácono no puede ser un hombre que divague entre la mentira y la verdad. Él es un hombre sincero, es un hombre veraz, como dice Mateo 5:37. Su sí es sí y su no es no. El tercer requisito es
no dado a mucho vino. El contexto creo que todo cristiano lo sabe, era una cultura vinícola, el vino era la bebida por excelencia, allí algunos acostumbraban a echar unas especies para fermentarlo y hacerlo más fuerte para que embriagara más, pero era una bebida realmente común en los hogares. Para no estar tomando agua, ese vino muy concentrado, lo cogían y le mezclaban agua de lo que nosotros llamamos sobremesa o para la sed o para cualquier cosa. La bebida favorita era el vino. Y Pablo está hablándole aquí a una sociedad que acostumbraba a eso, a unos hombres que acostumbraban a hacer eso a toda hora para decirles no más. Pero tampoco está diciendo que un cristiano o un diácono no se puede tomar una copa de un buen vino en una ocasión especial con su esposo o su esposa o un grupo de hermanitos maduros que no tengan cargos de conciencia. No está diciendo eso, está diciendo no se embriaguen. No se embriaguen, porque así fuera un vino casero, terminaba en cantidades, terminaba. Por eso dice no a mucho vino. Él no está prohibiendo el vino, no está prohibiendo una copa de vino, mis hermanos. El diácono debe ser sobrio, lleno del Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo, lleno de templanza y de dominio propio. Es más lo que quiere decir acá. El cuarto requisito personal para el diácono es no codiciosos de ganancias deshonestas, y pues es muy obvio. Si van a manejar las finanzas de la iglesia, imagínense a una persona que, entendiendo la corrupción tan profunda y tan poderosa que tiene el dinero en el corazón del hombre, donde Eclesiastés 5:10 dice que el que ama el dinero no se sacia de dinero, y 1 Timoteo 6:10 dice que la raíz de todos los males es amor al dinero. Imagínense nombrar como diácono a una persona que tenga amor por el dinero. No se refiere aquí a ganancias fáciles, o sea, que la ve fácil y entonces no, se refiere a que él mismo no puede amar su dinero. Si él es una persona a la que Dios ha bendecido económicamente, él no puede ser amante del dinero. Él tiene que saber que ese dinero se lo ha dado Dios y que la primera inversión, después de tener muy bien su familia, porque tiene el derecho, si Dios le ha dado, de vivir muy bien, a la par que prospera la casa, la finca, la empresa, tiene que prosperar el reino de Cristo. Él es un hombre que ha aprendido la simetría de Dios. Él no puede dispararse él en lujos y placeres, en abundancias, y la casa de Dios. Nos hacen falta unos cuantos ventiladores, creo yo, o rediseñar esto. El calor está impresionante, hermanos. Esto es trabajo primero de los diáconos, pero también de toda la iglesia. Hay que poner unos ventiladores, mis amados hermanos. Todo esto está dentro de la diaconía, y de perder el amor por el dinero, comprar unos ventiladores y aparecerse aquí con ellos y no estar diciendo qué calor tan infernal, ¿no? Y el que dice infernal es que no ha leído la Biblia sobre lo que dice allí, sobre aquel lugar llamado infierno. Entonces, hermanos, lo que quiere decir aquí es que hay que tener un equilibrio. El diácono tiene que saber tener un equilibrio con el dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque vuelvo a decirlo, él va a manejar el billetico de la iglesia, de ustedes todos, y en efectivo. Él lo va a manejar en efectivo. Ellos van a manejar las finanzas de la iglesia, y hay que tener un gran cuidado con quienes eligen que sean hombres que hayan muerto al amor a estas ganancias. El quinto requisito, verso 9, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Las falsas doctrinas siempre han existido. Ya di la introducción de la carta, cómo fue que se dio esto y por qué se dio, y lo que Pablo acá está es cuidándose entonces que estos hombres deben tener. Timoteo tenía que estar lo más seguro de que esos hombres que iban a ser nombrados como diáconos creían lo que la iglesia creía, creían lo que él como pastor creía, vivían como decían creer, que la doctrina la estaban aplicando. ¿Por qué? Porque es que ellos van a tener que exhortar en algunas ocasiones a personas de la iglesia. Una persona llega, por ejemplo, y el diácono, en la llenura del Espíritu Santo y en la sabiduría que tiene, se da cuenta que esa persona no está en peligro de aguantar hambre. Luego, en el capítulo 6 de Timoteo, Pablo se va a gastar mucho tiempo para decirle a Timoteo: Timoteo, ayuda solo a las viudas que realmente son viudas, o sea, a las que son huérfanas de toda ayuda, huérfanas, que realmente su esposo se haya muerto, que no tenga con qué vivir, que no tenga con qué comer, que no tenga nietos, que no tengan hijos, que no tenga nadie, que sea un anciano o anciana que no pueda trabajar. O sea, realmente allá vamos a ver todo esto. Pero diáconos, no sean más misericordiosos que Dios. Denle al que realmente necesita, porque siempre han existido los abusadores, siempre han existido, sin peligro de aguantar hambre. Pero hermano, es que estoy como mal. No sean más misericordiosos, no vean como viuda a la que no es.
Hermanas que están en edad de trabajar, jóvenes, fuertes, incluso trabajando, con hijos mayores trabajando que les ayudan. No las vean como viudas, o sea, no los traten como Dios no los trata. No cometo pecado cuando me sujeto a la palabra. El pecado lo cometo es cuando me salgo de la palabra y quiero ir más allá de ella, porque algo está mostrando mi corazón, recuérdenlo. Y estos requisitos tan importantes, eran de tanta importancia que vean lo que dice Pablo en el verso 10. Y estos también, después de todo esto, hermanos, Pablo mire lo que dice, y estos también sean sometidos a prueba, o sea, a pesar de cumplir los requisitos, pruébenlos, ejerzan el diaconado si son maduros, si son irreprensibles. Lo que ordena Pablo es que antes de elegir a un diácono, primero debe ser observado cuidadosamente por los pastores. Como les dije, por más cerca de 3 años observé a estos varones, y luego los presenté a la iglesia, y la iglesia se tomó, aunque la Biblia no nos dice cuánto es el tiempo, la iglesia se tomó un año más, después de haberlos presentado para ordenarlos, para que luego o sea, que no vaya a quedar cargos de conciencia. Yo por qué di mi voto por este varón, yo por qué di mi voto, este hombre no me volvió a hablar, este hombre no me volvió a preguntar ni cómo estoy, este hombre ni siquiera sabe nada de mí, y yo nombrándolo como diácono. No. Acá tenemos como base observarlos mínimo un año, hermanos, para tratar de que nuestra conciencia luego no se convierta en un látigo de fuego sobre nosotros. Y hoy esos diáconos serán ordenados. Pero ellos no estarán solos en el servicio, ellos podrán contar con la ayuda de algunas mujeres, dice el verso 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Por tiempo no puedo explicar la gran controversia que ha existido sobre esto. Existen muchas posturas y de comentaristas muy fieles, ya que Pablo las identifica solo como mujeres, las mujeres a sí mismo. Para algunos, simplemente digo esto, para algunos eran literalmente diaconisas. Ellos se basan principalmente en Romanos 16:1, una excepción de allí de la iglesia de Cencrea. No sabemos qué pasó, los comentaristas fieles no explican realmente qué pasó, pero allí fue nombrada una hermana como diaconisa, creemos y creen ellos, pero no se sabe por qué, pero no se vuelve a nombrar este oficio en ninguna de las iglesias. Otros dicen que son hermanas que pueden apoyar y que deben apoyar el ministerio diaconal, y para otros son las esposas de los diáconos. Para resumir, ¿cuál es la postura de la Iglesia Bautista Reformada a la Gracia de Dios? Bueno, que estas mujeres son estas dos últimas. Son las esposas de los diáconos en primer lugar y algunas hermanas. Los diáconos en su sabiduría y madurez van a convocar a sus esposas. Las esposas deben involucrarse. Las esposas de los diáconos deben involucrarse en el ministerio diaconal. Ellos se van a relacionar principalmente con mujeres. Les va a tocar incluso visitarlas en sus hogares. ¿Y es bueno que un diácono vaya solo a una viuda que literalmente, y valga la redundancia, está sola en casa? No, ¿con quién debe ir? Con su esposa o con una hermana madura. Pero mejor que vayan los 3, el hermano, diácono, la esposa y la esposa madura, 3. Ellos deben ser, esta es la postura de nuestra iglesia. Las esposas de los diáconos, quiero dejar claro esto, deben involucrarse. Ellas incluso saben, amor, este producto se daña más ligero, vamos a organizar este mercadito, vamos a combinarlo mejor. Nosotros somos muy dados, tire arroz, tire papas, tire pastas, tire esto, lo otro. Oh, puro carbohidrato, hermano. ¿Dónde está la proteína? ¿Dónde está la verdurita? Ellas tienen. Diáconos, ocupen a sus esposas en el ministerio, y ustedes, esposas de los diáconos, sean sensibles a la palabra de Dios y apóyennos en este santo ministerio. Aclaración. Las esposas de los diáconos deben involucrarse. No solo pueden, sino que deben hacerlo. No así las esposas de los pastores. Las esposas de los pastores, no predican, no enseñan, pero las de los diáconos sí. Otra observación de una vez, hermanos, es incorrecto e inapropiado que ustedes llamen a las esposas de los diáconos diaconisas. Es incorrecto e inapropiado, así como es incorrecto e inapropiado que un cristiano llame a la esposa del pastor pastora. Recuerden que siempre tenemos espías acá, ¿verdad? Y si él viene y los escucha a ustedes en su charla santa, sin mala intención, pero ahí está el error.
hablando de eso, ¿qué se van a llevar ellos de la iglesia a sus iglesias? Véalos, tan santicos que se creen, tan bíblicos que se creen, y tienen pastoras y diaconisas. Entonces, hermanos, ni en charla. Ellas, hermanos, son hermanas, no son hermanas excepcionales, son hermanas en la fe, miembros de la iglesia, pecadoras redimidas como todas las demás, y así las van a tratar con la misma dignidad y respeto. Esas mujeres deben ser lo mismo que los diáconos, deben ser prudentes, honestas, es lo mismo. Pero además de los requisitos personales hay un requisito familiar o hogareño. Verso 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es muy entendible cuando entendemos el contexto. Para entender el texto, recuerden, siempre debo estudiar el contexto. Entonces yo me voy a las costumbres grecorromanas, a esa sociedad donde era normal que incluso el más pobre tuviera 4 o 5 esposas. ¿Cómo hacían? O sea, eso tenían una cantidad de mujeres. Entonces, de esa cultura donde estaban hablando, viviendo de esta manera, Pablo dice, pero los diáconos no, es lo mismo que con el vino. Los diáconos no, los diáconos van a tener, ¿cuántas? Una, lo mismo que los pastores, una. Si tiene 5, las despide las 5, ve a ver cuál elige todas. Yo creo que estaba bravo eso, ¿verdad? Bueno, porque no podía quedarse solo porque no se podía volver a casar. Entonces tenía que quedarse con una sola, no entendemos eso, pero esa es la cultura, eso es el punto que quiero dar claro. Entonces es muy obvio lo que está diciendo. No se trataba solamente de la prohibición a que siguiera con esas mujeres, sino, mis hermanos, a que el diácono debe tener las mismas cualificaciones que el pastor en cuanto a su esposa, a su hogar. Él va de una u otra manera a gobernar en la iglesia. Y si él no gobierna sobre su mujer, si él no gobierna sobre su esposa, respondiendo primeramente por ella, siendo fiel en todo, no solo sexualmente, sino siendo fiel en su mayordomía como sacerdote, ocupado en su santificación noche y mañana, exhortándola, reprendiéndola. Es que no quiero, es que te sentás acá, amor, y me escuchás porque acabas de cometer un pecado grave, y de aquí no me muevo hasta que no me escuches, y yo soy tu sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso no es machismo, eso es obediencia al Señor. Nos ha puesto como sacerdotes de nuestros hogares. Y miren, diáconos, quien no está capacitado para ejercer esto en su hogar, entonces no puede ser aprobado como diácono. Porque si no puede hacer esto en su hogar, su primera iglesia. Miren, a veces cometemos errores. ¿Cuál es la iglesia principal de un pastor y un diácono? Su hogar, hermanos, su hogar. ¿Por qué? Porque el hogar es el lugar de entrenamiento para ejercer mi autoridad y luego venir y aplicarlo en la iglesia. No te puede temblar la mano con tus hijos. No, el que le tiembla la mano con un hijo se la va a dejar montar y se va a volver un cómplice de pecadores en la congregación. O sea, el que no es capaz incluso de echar un hijo de la casa, es que te vas. Es que este es un hogar consagrado a Cristo. Va a tener la autoridad de pararse en el púlpito a decir, si usted no es creyente, si usted es un contumaz, un rebelde y está aquí solamente porque este es un buen lugar para usted, yo le pido que se vaya. ¿Cómo lo va a hacer? Dios lo va a respaldar. No, mi hermano, pero usted entrenó en su casa. Usted lo hizo en su casa, mi diácono querido. Usted no solo responde por comida, sus hijos los cría en el evangelio como es, en el evangelio, por eso dice los hijos. Y luego dice que gobierne su casa. Es verdad que con la esposa llegamos a negociar. Amor, voy a comprar cortinas. A mí me gustan las azulitas cielo. Pero amor, es que a mí me gustan las blancas. Amor, es que las blancas son muy lindas, pero es que se ensucian mucho. ¿Yo qué tengo que hacer? Dale la razón a ella. Pero ellas no llegan, amor, mira las cortinas que compré. No, así no es que es. Así no es que es. No. Si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a tener la autoridad para acoger a un hermano en la iglesia y decirle, venga para acá? Si sabe que eso no lo está haciendo en la casa. Tanto el pastor como el diácono deben saber que su escuela de gobierno son sus hogares para luego replicar ese gobierno, ¿dónde? En la iglesia.
Y Pablo termina con una gran promesa para los diáconos fieles, porque los que ejerzan bien el diaconado, mire hermanos, era tremendo lo que ocurría ahí en la iglesia, es tremendo lo que ocurre en nuestras iglesias. Pero antes de decir algo sobre este texto, ¿cuánto debemos darle nosotros la gloria a Dios que nos ha puesto bajo autoridad bíblica? Para poder decir que somos una iglesia establecida bajo los fundamentos apostólicos, tenemos que estar, aquí me van a ver con algo distinto en la cabeza. Ella manda. Los predicadores y los diáconos, cuando pasamos al frente de la iglesia, nosotros desaparecemos y resplandecen las sagradas escrituras. Haciendo esto glorificaremos al Señor, diáconos. Haciendo esto. Y entonces, ¿qué ocurrirá cuando hacemos esto, diáconos? La iglesia los va a amar. Vean lo que dice. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. ¿De qué parte de quiénes? De la iglesia, hermanos. De la iglesia. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, porque el diácono, al igual que el pastor y los verdaderos creyentes, él vive humillado y él va a ver que él no era digno de nada de esto y que ahora la iglesia lo ama, la iglesia lo respeta, la iglesia lo honra, la iglesia se está dando por él porque está viendo que ese hombre está representando el amor, la gracia, la bondad, la piedad y la misericordia de Cristo. Diáconos, ustedes representan a Cristo. Cuando ustedes entrevisten a un hermano, si aparezcan a un hogar de una hermana necesitada con su esposa y una hermanita en la fe para orar por ellos, adelante va el Señor y detrás va la bolsita de mercado. Ustedes están representando a Cristo, ustedes representan a Cristo, y el que ejerza ese diaconado de esa forma, pueden estar seguros, hermanos, de que Dios, que es fiel, los va a bendecir. Un comentarista dice: estos diáconos el día del Señor estarán un peldaño por encima de los demás cristianos, incluso de muchos pastores y de otros diáconos, que simplemente vieron el diaconado, incluso algunos de ellos, como una plataforma, porque nuestra iglesia reformada tiene como reglamento interno que primero seas diácono para luego ser pastor. Entonces, si no soy diácono, no puedo ser pastor. Pero también otros ven el diaconado simplemente como una forma de decir: yo soy mejor que todos los que están sentados. Pero no te engañes. Tu corazón perverso y orgulloso te está llevando a pecar, no solo contra Cristo, sino contra su amada esposa, la iglesia. Por eso, oh diácono querido, que tu corazón primero sea humillado, que tú seas puesto ante el espejo de la cruz para mirar cuáles son tus verdaderas cualificaciones, y entonces ahí acepta o no ser diácono. Cierro comillas. Es que van a representar a Cristo. Van a representar a Cristo. Dales de comer, dijo en un momento dado. ¿De dónde? Dales de comer. Hermanos diáconos e iglesia en general, el ministerio diaconal encierra grandes lecciones espirituales para nosotros. Primero, el diaconado visto desde su origen en Hechos 6 es un testimonio visible del cuidado que tiene Dios para su iglesia, no solo en el aspecto espiritual. No es justo que deje la predicación y la oración, sino también por el material. Nombrar varones para que se ocupen de este trabajo. Hermanos, Dios cuida de la iglesia, de los más pobres de ella, por medio de tu oficio diaconal. Segundo, el diaconado es un testimonio de la centralidad de la predicación y la oración por parte del pastor. El diaconado es un testimonio de la centralidad que deben ocupar la predicación y la oración en la iglesia del Señor Jesucristo. De nuevo, Hechos 6:2. No es justo que descuidemos la palabra del Señor y la oración para servir a las mesas. Verso 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. En 6 versículos, 2 veces lo mismo. Los diáconos deben desligar a los pastores de un sinnúmero de ocupaciones para que ellos puedan dedicarse sosegadamente a la oración, a la consejería y a la predicación de la palabra. Preparar un sermón lleva horas y horas y horas para luego darlo todo en una hora. ¿Cuántos libros, los que no tenemos un manejo de todo lo que es la tecnología, nos toca abrir libros por aquí, diccionarios por aquí, comentarios por acá, Biblias en varias traducciones por acá,
Y si a pesar de eso cometemos errores aquí adelante, ¿cómo será entonces el pastor? Hermano, se dañó una llave en el baño, el pastor arréglela. Se dañó tal cosa, falta esto, vuelvo a lo mismo, los ventiladores, vea cómo está el pastor. Todo esto, hermanos, no. Los diáconos deben desligar, ellos deben ocuparse, vivir ofreciéndole a su pastor. Pastor, ¿qué hay que hacer? Pastor, dedícate a lo tuyo, por favor. Pastor, no descuides lo tuyo. Miren, vuelvan a Hechos 6 para que vean con la vehemencia que ellos dicen. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El diaconado es una muestra también de cómo ve Dios la iglesia. Dios no ve la iglesia como una corporación o un club social. Yo voy los domingos a disfrutar del jacuzzi, la cancha de tenis y de todo lo demás, a comer bueno, a pasar bueno un rato y luego me voy. Tú vienes a la iglesia porque aquí te sientes bien. No, tú vienes para sentirte mal. Tu carne no quiere estar aquí. Tu corazón humano no quiere estar aquí. No quiere estar como mínimo haciendo plata, trabajando o dándole diversión en la piscina, en la finca. No quiere estar aquí. No. Es la obra del Espíritu Santo que te pone como principio. Es primero la iglesia. Es un hospital de enfermos y en estado terminal. Mientras yo hablo y ustedes me escuchan, estamos muriendo. A las 6 de la tarde nos queda un día menos de vida a toditos todos. Repito esto, la iglesia bíblica te enseña que nosotros somos enfermos terminales. Hoy a las 6 de la tarde, gústete o no, te queda un día menos de vida igual que a Ernesto. Y vienes a la iglesia a prepararte para tu muerte y rendir cuentas a Jesucristo. ¿Por qué? Porque está decretado que todos comparezcamos ante el justo tribunal de Cristo para que rindamos cuenta de lo que hicimos, bueno o malo, mientras estuvimos en el cuerpo. Tú te estás preparando domingo tras domingo, no para administrar plata, ser feliz en el matrimonio, todo eso. No, es un misterio. Porque Dios ha decretado que los que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas le vienen por añadidura. Quien se para morir y rendir cuentas a Cristo, él aprenderá a vivir como cristiano en este mundo. Los otros no. Ellos viven codiciando, viven en una cantidad de cosas. Entonces Dios nos muestra, hermano, que la iglesia es una familia de santos donde cada miembro se preocupa y ocupa del miembro más necesitado. ¿Cómo ve Dios la iglesia? Como una familia donde cada miembro se preocupa. Bueno, hermano, usted está muy mal. Bueno, yo voy a estar orando por usted. No, hermano, se preocupa, pero a la vez se ocupa de la necesidad de ese hermano. Ya puse la diferencia entre un hermano en la sangre y un hermano en la fe. Si ese hermano en la sangre no es convertido, no lo volverás a ver nunca más. Pero a tu hermanito en la fe lo continuarás viendo por toda la eternidad. Hermanos diáconos, vuestro ministerio no es solo recibir y entregar un mercado. No, las necesidades de la iglesia actual son mayores y vuestro ministerio va mucho más allá. Como acabamos de ver, apoyar a tus pastores fue lo primero que hicieron ellos. Nosotros nos ocuparemos. Apoyar a tus pastores, visitar a los enfermos, a las viudas. Esto es de todos, pero principalmente los diáconos. Visitar a las viudas y a los pobres y los huérfanos para ver y comprobar la necesidad. Orar por la iglesia. Deben nombrar un comité visitador. De improviso. No llamar al hermano o a la hermana que pidió la ayuda. Llegar. Yo vengo en visita diaconal apoyado por los diáconos, por el pastor y los diáconos. Quiero ver, hermanas, realmente cuáles son sus necesidades para ver las áreas en las cuales les podemos ayudar. Si tenemos un grupo grande de diáconos, debe existir este comité de visitas. Orar por la iglesia. Orar y consolar a los afligidos y pobres de acuerdo a la palabra de Dios. Muy importante, diáconos, motivar a la iglesia a apoyar tu ministerio. Recolectando sus ofrendas, administrando sus ofrendas y entregándolas sabiamente a los hermanos más necesitados. Haciendo esto honrarás tu ministerio, mi hermano diácono. Amada iglesia, el diaconado es un ministerio espiritual, pero se mueve dentro del marco de lo material. Repito, el diaconado es un ministerio espiritual, pero solo se puede llevar a cabo si hay ¿qué? Si hay ofrendas, si hay finanzas. Si no hay finanzas, ¿cómo la van? ¿Y de dónde vienen esas ofrendas?
de la iglesia. De la iglesia, y debemos apoyar a nuestros diáconos trayendo una ofrenda de amor, poniéndolas en sus manos para que ellos la administren. La iglesia juega un papel muy importante en el buen desempeño de nuestro cuerpo de diáconos. Amigo que estás aquí, amigo, ¿quieres ser parte de la iglesia de Dios? Donde todos los ricos de la iglesia, porque aquí hay muchos ricos, muchos, espiritualmente aclaro, bueno, porque ya se estaban abriendo por ahí ojos. Aquí hay muchos ricos. La Biblia dice que los cristianos somos ricos espiritualmente. Y esa riqueza que es diferente a la económica, la queremos compartir. Y si fuera posible, darla toda, quedarnos nosotros sin nada. Pablo dice, yo mismo me haría anatema para que mi familia, mi pueblo se salvara. Amigo, nosotros queremos compartir esa riqueza contigo. Tú en este momento eres un pobre, infeliz, desdichado, pobre y pordiosero espiritualmente hablando. Por plata que tengas, por salud que tengas, no tienes vida espiritual, no tienes nada. Estás muerto en delitos y pecados, dice el Señor, no Ernesto. Pero amigo, tú puedes tener vida espiritual como nosotros. Tú puedes empezar a preocuparte por tu alma, preocuparte por el pecado, el infierno, qué es el cielo, qué es el arrepentimiento, por qué murió Cristo, por qué fue que Cristo murió tan brutalmente asesinado en una cruz, por qué tuvo que resucitar al tercer día, ascender a los cielos, qué fue lo que pasó con Cristo. Tú debes empezar a tener meditaciones sobre todo esto. Estoy seguro que si no eres cristiano no las has tenido. Tu ocupación es el mundo, el pecado y los placeres. Amigo, ven a Cristo y haz parte de esta hermosa familia donde al hacer parte de ella, si por la providencia de Dios llegas a una verdadera necesidad, tú no te quedarás sin un platico de arroz con un huevito y un platanito. Tus hermanos te lo darán. Ven a Cristo primeramente, lo que primeramente necesitas es ser salvo del infierno. Padre, te damos gracias, Señor amado, Dios todopoderoso y eterno. Bendecimos tu nombre y te alabamos, oh grandioso Dios. Cuánto te necesita esta iglesia, Señor. Cuánto necesita esta iglesia de ti, de tu Espíritu Santo. Cuánto necesitamos todos de ti, Señor. Oh, cuántos errores podemos cometer por ligereza, nombrar a un pastor porque es amigo o tiene unas condiciones, o a un diácono porque es un buen médico, es un buen profesional. Cuánto podemos dejarnos engañar, Señor. Oh, te pedimos, Dios, que nos libres de los engaños en cuanto al gobierno de la iglesia. Queremos cada día ser una iglesia más y más bíblica, Señor, más y más semejante a la iglesia del primer siglo en pleno siglo XXI. Queremos ser una copia de las iglesias del Nuevo Testamento. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos. Y en este caso, Señor, en cuanto a los oficiales, los pastores en primer lugar, como autoridades de la iglesia, los diáconos en segundo lugar, apoyándolos, haciéndole propuestas al pastor, supervisando la grey, administrando santa y temerosamente las finanzas de la iglesia, y la misma iglesia que es la membresía oficial, participando del gobierno y de los beneficios de todo lo que se hace en ella, Señor. Esto no sería posible sin tu Espíritu Santo, Padre. Pedimos, Señor, una manifestación especial de tu Espíritu en esta iglesia de Bello. De manera especial, induce esta iglesia a buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Haz que la iglesia comprenda que la vida del cristiano radica especialmente en ser santos, en odiar el pecado, en mortificar el pecado. Oh, mi Señor y mi Dios, odiando lo que tú odias y amando lo que tú amas, esta iglesia te glorificará a ti. Produce en esta iglesia un avivamiento por la santidad. Vivimos en un alto riesgo de morir en cualquier momento y partir a la presencia del Señor, en la cual nos movemos por la fe día y noche. Y queremos, Señor, desde el pastor, desde los diáconos hasta el último de los que está aquí sentados, que cuando llegue ese momento partamos en certidumbre de fe. Produce, Señor, ese avivamiento. Dale a esta iglesia un verdadero, un poderoso mover del Espíritu Santo en cuanto a la santidad. Pero esto, Señor, tendrá que partir de un odio radical por el pecado. Un odio radical por nuestro pecado. Nosotros nos movemos con el pecado remanente permanentemente para arriba y para abajo. Danos, Dios, una mente poderosa en santidad. Dale al pastor, Señor, vehemencia, pasión por Jesucristo. Oh Señor, consume al pastor por amor a Jesucristo. Desgástalo, Señor, en la obra de Jesucristo.
Haz de él, Señor, un instrumento que se desgaste en la obra de Jesucristo para que pueda ser ejemplo a sus diáconos que deben hacer lo mismo y a toda la iglesia detrás de ellos, oh Padre. Haz que esta iglesia se mueva en un mismo espíritu, pasión por Jesucristo, pasión por la santidad, pasión por el reino de Jesucristo, y hoy de manera especial, Padre, que nuestros diáconos se muevan en el marco de la misericordia, representando a Jesucristo delante de tu pueblo y en especial de los más necesitados. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.